y la grabación. Ya, chiquillos, bienvenidos nuevamente a esta clase de física impartida por mí en esta ocasión y, por supuesto, siguiendo las instrucciones del profesor Saúl, vamos a trabajar el mismo objetivo que tiene que ver con comprender el concepto y las características de la fuerza. ¿Qué unidad están trabajando ustedes? La unidad 2, correspondiente a los contenidos priorizados, ¿cierto?, por el Ministerio de Educación en este segundo año de pandemia, que dice que los segundos medios tienen que conocer la fuerza y movimiento, ¿ya? Entonces, para comenzar con la clase, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué vieron la clase anterior con el profesor Saúl? ¿Qué estaban trabajando? ¿Micrófono o chat? Pero me tienen que responder. ¿Qué es lo que estaban viendo con el profe? A ver. Nadie se acuerda lo que estaban hablando con el profesor Saúl. ¿Lo extrañan y no se acuerdan lo que les enseñó la clase pasada o no me escuchan, chiquillos? Díganme si me escuchan por último. Ya, no asistió. Ya, entonces, en vista y considerando que parece que no se acuerdan, vamos a hacer un repasito para que cuando vuelva el profesor Saúl en la próxima clase el día viernes, ustedes estén, pero ¡pium!, perfectos en lo que él ya enseñó la clase pasada y que conmigo van a reforzar. Es importante que ustedes comprendan, chiquillos, que siempre cuando hablemos del concepto de fuerza vamos a necesitar dos cuerpos que van a interactuar entre sí, ¿ya? No solamente necesito uno, sino que siempre van a haber dos. Yo hoy día también estuve haciéndole clases al segundo medio B, esta misma clase, ya de manera presencial, y estuve conversando con ellos. ¿Cuál creen ustedes que es la explicación a que nosotros no estemos flotando, por ejemplo, como en la luna? A que estemos siempre anclados al piso y que podamos caminar de manera firme. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué explicará eso? ¿Qué explicará eso? Es por la fuerza de gravedad que nos atrae a la Tierra. Ya, alguien dijo gravedad, Alonso dice fuerza de gravedad. ¿Qué más hay por aquí en el chat? Cata, nos reencontramos. Yo también la extraño, así que aquí estamos aprovechando, ¿cierto?, de estar con los chiquillos que no tengo virtual, que los tengo presencial y que han decidido no retornar todavía al colegio. Entonces, para dar esa explicación que ustedes me acaban de responder y decir, profe, ahí ve, está aquí. Agustín lo voy a silenciar. Ahí sí. Ustedes me acaban de decir, profe, esa explicación de por qué nosotros estamos pegaditos al piso, nuestros pies no se levantan si no es por una acción que nosotros determinemos, es porque hay una fuerza de gravedad. O sea, hay una atracción. Alguien nos atrae hacia el centro de la Tierra. Y eso lo vamos a explicar durante esta clase. Pero antes vamos a determinar que todos los cuerpos y en general, como hablamos en química, todo lo que nos rodea, que sabemos que es materia, interactúan entre sí mediante acciones específicas. ¿Cuáles son esas acciones? La fuerza. Por ejemplo, si yo estoy aquí trabajando con el mouse, yo aplico una fuerza que tiene que ver cuando mi dedo empuja el mouse, ¿cierto? Cuando lo aplasta, lo presiona. Una fuerza, ustedes me van a decir, profe, esa fuerza es muy chiquitita. Claro, pero también es una fuerza. Si yo quiero abrir la puerta, voy, agarro la manilla, ¿y qué pasa? Aplico, ¿cierto?, un movimiento en ella. Por lo tanto, una fuerza siempre va a ser una acción. La acción es lo que yo realizo, ¿ya? Así como en química yo les digo que la acción que nosotros realizamos es una reacción, la reacción, aquí en física, la acción que nosotros hacemos siempre va a involucrar una fuerza. Por lo tanto, entre que nosotros involucramos esa fuerza, vamos a tener que tener interacción de dos cuerpos. Yo no puedo aplicar una fuerza si no tengo otro cuerpo que va a recibir esa fuerza. Entonces,
Lo importante es que entiendan que siempre una fuerza va a actuar de pares. Si tengo un cuerpo, tiene que existir otro. Uno que aplica y otro que recibe esa fuerza. Por ejemplo, ahí en el diagrama o en la imagen que está en el PowerPoint, sale un señor, ¿cierto?, que está empujando una caja. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que para ese señor será fácil empujar esa caja si estamos en un suelo liso, como el del colegio, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será fácil empujarla o no? A ver, alguien está aquí en el chat. Alonso dice, sí, será fácil. Alonso, yo le pregunto a usted, ¿qué cree que pasará si ahora esa misma caja y ese mismo señor, ¿cierto?, se ponen en otro tipo de superficie? Por ejemplo, en un terreno que tiene muchas piedrecillas chiquititas y otras más grandes. Una superficie que es irregular. ¿Tendré que aplicar la misma fuerza o tendré que aplicar más fuerza? A ver, Joaquín también que estaba comentando. Más fuerza. Tengo que aplicar más fuerza. Entonces, la fuerza que yo ejerzo sobre un cuerpo va a depender también de la superficie con la cual yo estoy en contacto. Si yo quiero arrastrar una caja y la arrastro por el piso que es liso, yo voy, ¿cierto? Va a depender de qué masa tenga la caja, pero voy aplicando una fuerza y va avanzando. Distinto es cuando nosotros nos encontramos con una superficie que es irregular, ¿cierto? Que la caja se puede atascar con una piedra. ¿Por qué? Porque la superficie siempre va a afectar el movimiento que nosotros tengamos, ¿ya? Y tienen que tener algo súper claro, chiquillos. Déjenme aceptar a la Romy y continuamos. Tienen que tener algo muy, muy claro. Cuando nosotros estudiamos las fuerzas, siempre que yo hago una fuerza, hay una fuerza que está en contra, que permite, ¿cierto? Yo rompo esa fuerza que está en contra para poder causar el movimiento. Ustedes el semestre pasado, ¿qué estuvieron viendo? ¿Qué vieron el semestre pasado en física? La velocidad. La velocidad, o sea, estudiaban el movimiento de un cuerpo. ¿A qué velocidad iba? ¿Cuál era la aceleración que tenía ese cuerpo? ¿Qué distancia recorría en un tiempo determinado? Aquí, en el capítulo de fuerzas, no vamos a trabajar con velocidades, pero sí vamos a trabajar con que una fuerza me va a sacar de la inercia. Por ejemplo, si yo estoy aquí de pie, me pongo de pie y a mí me empujan, aunque yo esté de pie, voy a experimentar un cambio de posición. Y ese cambio de posición tiene que ver con una diferencia de velocidad. Si yo no me muevo, ¿qué velocidad tengo? Ninguna. Velocidad cero, si no me muevo. Pero si alguien me mueve, ¿cuál será mi velocidad? ¿Igual a cero o distinta de cero? Más lento. Distinta. Pero... Muy bien, Yadira, y muy bien, Catalina. Va a ser distinta de cero, me voy a mover. Quizás me voy a mover poquito, pero voy a salir de un estado, por lo tanto, la fuerza siempre van a cambiar ya la velocidad que tiene un cuerpo para que vayan hilando los aprendizajes. ¿Ya, chiquillos? Entonces, cada vez que yo empujo una caja o empujo cualquier objeto, va a haber una fuerza que se opone a ese movimiento. Y a esa fuerza, yo les voy a adelantar para que cuando después el profesor Saúl les pregunte, esa fuerza que se opone al movimiento se llama fuerza de roce y va a depender de la superficie en la cual nosotros estemos aplicando esa fuerza. Si yo tengo una superficie que es ¿Y la fuerza también? ¿Qué me habló por ahí? ¿Me puede repetir? No escuché. No. ¿Y la fuerza también? La fuerza también va a depender, claro, si yo tengo una superficie que es lisa y yo quiero mover algo que pesa, no sé, 20 kilos, voy a aplicar una cierta fuerza para moverlo. Pero resulta que si yo estoy en una superficie que es más irregular, ya voy a tener quizás que aplicar otro tipo de fuerzas. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar ese cuerpo del movimiento, porque va a haber una fuerza que se va a oponer a que se mueva. Y esa es la fuerza de roce. Ustedes la van a conocer cuando el profesor Saúl les pase las leyes que rigen estas fuerzas, ¿ya? Que son obviamente postuladas por don Isaac Newton.
¿Ya, chiquillos? Entonces, siempre la fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos que, valga la redundancia, interactúan entre sí con el fin de causar un movimiento, un cambio, ¿ya?, de velocidades. Me quedé pegada, creo. Díganme. ¿Me quedé pegada? Unos segundos, profe. No. Sí. Unos segundos. Ya. Esperen un poquito. Voy a dejar de compartir y me voy a cambiar de señal, porque estoy todavía aquí en el colegio, entonces a veces estamos todos los profes en una cuenta y se nos cae un poquito el internet. Ahora me cambié. Debiese no estar pegada. Vuelvo entonces. Ya, chiquillos. Continuamos. Ahí sí. Igna, Cata, Agustín, ¿me escuchan bien? Ahora sí, Ahora profe. sí. Sí. Yo pensaba que era mi internet. Ya, no tienen que decirme nomás porque ven que a veces me quedo muy pegada. Entonces, el profe Saúl quiere que ustedes tengan muy claro que la fuerza es un vector. ¿Qué significa que sea un vector? Que no solamente va a ser un número, así como yo les digo en química, chiquillos, todos los números tienen una unidad de medida que ustedes tienen que interpretar. Aquí en física existen las magnitudes que son vectoriales y magnitudes que son escalares. Los escalares solamente tienen módulo, solamente tienen un valor, mientras que las magnitudes vectoriales, como la fuerza, tienen módulo o magnitud, dirección y sentido. Y cómo ustedes se van a dar cuenta de esa situación es porque a esta fuerza le vamos a poner un gorrito. Y este gorrito, ustedes lo van a dibujar siempre, cada vez que ustedes pongan y expresen y calculen, ¿cierto?, esta fuerza aplicada, a esa F que van a poner, le van a poner una flechita arriba. Entonces, nunca se les va a olvidar que la fuerza tiene módulo, es decir, número, una cantidad concreta, 20, 10, 5, 1,5, 40, etcétera, dirección, que es hacia dónde va, y también sentido, sentido positivo, sentido negativo, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito más allá de los vectores, pero antes de eso, tienen que saber que la fuerza se mide en Newton. Tal cual como aparece aquí, se mide en Newton y se representa con la letra N mayúscula. ¿Y por qué? Porque está obviamente en gracia al descubridor o a quien se lleva, se atribuye, ¿cierto?, estas leyes, que es, como les dije anteriormente, Don Isaac Newton, ¿ya? Que postula la primera ley de inercia, la segunda ley de acción, o sea, la segunda ley que tiene que ver con el cambio de movimiento, y la tercera ley de acción y reacción, que ustedes la van a conocer en las próximas clases. Yo les estoy adelantando un poquito. ¿Ya? Otro concepto importante, siempre actúan en pares, o sea, nunca voy a tener una fuerza o 3 fuerzas o 5 fuerzas, voy a tener o 2 fuerzas o 4 fuerzas o 6 fuerzas, etcétera, etcétera, porque siempre que yo aplico una, voy a recibir una de respuesta, ¿ya? Porque ustedes creen, por ejemplo, cuando viene un compañero y nos empuja, ¿qué hace uno? Uno no hace esto de que, ay, me caigo. No, uno tiende a poner una resistencia de decir, no me tengo que no me tengo que caer. Entonces empezamos con el equilibrio. Y esa forma de movimiento que yo tengo es la respuesta a esa acción de que me hayan empujado. ¿Ya? Y por último, uno de los efectos que más vamos a ver es uno de los efectos de las fuerzas, perdón, que vamos a ver aplicada a diferentes objetos, es que hacen que estos cuerpos se muevan. Siempre aplico una fuerza, como les dije anteriormente, para sacarlo de la inercia, para que este cuerpo cambie su velocidad desde una velocidad cero a una velocidad distinta de cero. ¿Dudas, preguntas, consultas, sugerencias? ¿Hasta ahí, chiquillos? No, profe. ¿Vamos bien, Cata? ¿Cómo Todo está? bien. Igna, Camila, Joaquín, Agustín, Bastián, el Benja, que está ahí con los rayitos del... Vamos bien, vamos bien. Ahora no, profe. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya, excelente. Vean, si los escucho y me doy ánimo de día viernes.
Ya, chiquillos, vamos a hablar entonces un poquito del concepto del vector. ¿Ya? Yo les dije que el vector tenía módulo. Ese módulo también se puede llamar valor, magnitud o intensidad. Y lo que ustedes tienen que aprender de este módulo es que siempre va a representar el valor numérico que tiene la fuerza. Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos una fuerza que se simboliza con la flecha de color rojo. Si yo hago esta fuerza de color negro, fíjense, ¿qué fuerza será mayor, la de color rojo o la de color negro? ¿Color rojo o color negro? ¿Cuál es la fuerza mayor? ¿Negro? Negro, ¿por qué? A ver, ¿quién me explica? Está bien que sea negro. A ver, ¿cuál es el fundamento? Es que es más grande, pues. Porque es más grande, y cuando hablamos de qué tamaño es esta fuerza, nos estamos refiriendo a la magnitud, módulo, valor o intensidad. Esas 4 palabras se refieren a lo mismo, al valor numérico que tenemos ahí. Pero, como es un vector, no solamente nos interesa el valor numérico, sino que también tenemos que saber cuál es su dirección. Y la dirección, como dice aquí, y como aparece aquí en la imagen también de color azul, dice, señala la línea de acción del vector, es decir, la orientación de la flecha. ¿Ustedes me podrían decir si esa fuerza aplicada de color rojo está en una dirección diagonal o vertical? ¿Cuál es la dirección? ¿En qué eje está actuando? A ver, ¿en el eje horizontal, está diagonal o está vertical? ¿Nadie lo observa? Me lo repite que se me pegó. Lo repito, Yadi, escúcheme, y todos en la clase. Mi pregunta es, ¿cuál es la dirección del vector que aparece en la imagen? No el que yo dibujé, lo voy a borrar. A la ¿El que derecha. aparece? La dirección, A la no, derecha. ese es el sentido. La dirección, mire lo que dice aquí, señala la línea de acción. ¿Está en la horizontal, está en la vertical o está en la diagonal? ¿Dónde está? ¿Horizontal? Está trabajando muy bien, Yadira. Está en la línea de acción horizontal. Recuérdense que cuando está acostadito es horizontal porque está en la línea del horizonte. Si estuviese paradito o de pie, estaría trabajando en la línea vertical. Y si estuviera diagonal, es porque tiene una cierta inclinación respecto a, al origen de ese vector. Y por último, y ahora sí que sí, viene el sentido. El sentido tiene que ver con indicar hacia dónde se dirige ese vector. Y ahora vamos a aplicar ese concepto de si va hacia arriba, a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿ya? Porque cuando decimos horizontal, decimos que estamos trabajando acá, pero no necesariamente vamos a la izquierda o no necesariamente vamos a la derecha. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el sentido de este vector, chiquillos? ¿Hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda? Hacia arriba. A la derecha. No, hacia la... Hacia la derecha. Recuerden que estamos trabajando en la horizontal. Si es en la horizontal, no podemos ir hacia arriba. Ahí estaríamos trabajando en la vertical, ¿ya? Entonces, como es horizontal, las opciones son derecha o izquierda. Y el sentido en este caso, como es hacia acá, porque la punta de la flecha indica el sentido, dice que esa fuerza está haciendo hacia la derecha. ¿En qué unidades se medía la fuerza, chiquillos? En la 1, ¿no? Ya, pero ¿en qué unidades? ¿Cuál era la unidad de medida? Newton. Newton. Muy bien, Benja. Vamos entonces. Continuamos. Fíjense que nosotros diariamente estamos en presencia de muchas fuerzas. Yo, por ejemplo, tengo mis codos posados sobre el escritorio. Eso quiere decir que mi cuerpo está ejerciendo una fuerza sobre la mesa. ¿Pero ustedes creen que la mesa ejerce una fuerza hacia mí si yo estoy apoyada?
ejercerá una fuerza si yo les dije que siempre actuamos de pares? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Escúchenme, aquí me habló alguien, pero primero voy a volver a repetir la pregunta. Yo estoy apoyada sobre el escritorio con mis codos. Entonces mi cuerpo está aplicando una fuerza porque yo estoy apoyada aquí. ¿Ustedes creen que el escritorio aplica una fuerza hacia mí? Sí. ¿Sí? A ver, ¿quién más dice que sí? Igna dijo que sí. ¿Quién más? Vamos ahí, voy a desactivar. Eso, muy bien, Yadira. Entonces la respuesta correcta es sí, porque recuerden que siempre las fuerzas actúan entre pares. Si yo aplicara fuerza sobre el escritorio y el escritorio no aplicara una fuerza sobre mí, yo necesariamente tendría que bajar con el escritorio. Pero el escritorio se mantiene rígido. ¿Por qué? Porque él es capaz de soportar la masa que tiene mi brazo, con el que yo me estoy apoyando. Y así como este ejemplo que yo les di recién, vamos a encontrar otro. Por ejemplo, vamos a la cocina, tomamos un vasito o tomamos una botella y lo dejamos encima de la mesa. Ese vaso también está ejerciendo una fuerza sobre la mesa y la mesa también ejerce una fuerza sobre el vaso. Y otro de los ejemplos que tenemos de manera cotidiana, ¿ya? Van a haber fuerzas que son fuerzas de contacto, fuerzas que son fuerzas de superficie, ¿cierto? O de roce, fuerzas que tienen que ver según el campo en el cual la estemos aplicando, ¿ya? Y hay una fuerza muy singular, ¿ya? Que tiene que ver con la fuerza de los resortes. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos un resorte, nosotros aplicamos una fuerza y el resorte se separa? Y si nosotros suprimimos esa fuerza, el resorte se vuelve a juntar, ¿cierto? O sea, él se deforma y luego se forma nuevamente. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que yo aplico y provocan una deformación, pero que si yo suprimo esa fuerza, quiere decir que si dejo de aplicarla, el cuerpo sigue igual. Esa fuerza se intenta explicar con una ley que ustedes van a conocer durante las próximas clases también con el profesor Saúl, que se llama ley de Hooke. Y la ley de Hooke es específica para poder explicar el comportamiento de los resortes. ¿Por qué? Porque los resortes se descomprimen cuando yo aplico fuerza y se comprimen cuando suprimo esa fuerza. Entonces tienen un comportamiento distinto. Yo no les estoy cambiando su velocidad, pero sí estoy cambiando, ¿cierto?, la fuerza que aplico según la distancia o la deformación que ellos tienen, para que ustedes se den cuenta de que no todas las fuerzas son iguales. Y fíjense, vamos ahí en la letra B, me voy de paseo, pongo un coche, pongo mi guaguita ahí dentro del coche y voy caminando. ¿Qué fuerzas ven ustedes en esa imagen? ¿Quién hace fuerza? La señora. La señora, ¿por qué? Porque ella es... Está jalando, está, ¿cómo le digo? Muy bien, excelente. Ella está tirando, está jalando, está llevando este carro, ¿cierto? Pero ¿y el niño que va ahí en el carro? ¿Ustedes creen que ejerce alguna fuerza? Sí, da peso. Mire qué concepto más importante acaba de nombrar Yadira. Dice, da peso. O sea, si nosotros nos pusiéramos ahí en ese carro, ¿cierto? La señora tendría que hacer más fuerza, porque allá adentro habría más masa. Pero resulta que ese niño va sentadito ahí, o va acostado, o va, me refiero, dentro de ese coche, ya, o de ese carrito. Y él también aplica una fuerza. ¿Por qué? Porque él aplica una fuerza hacia el centro de la Tierra que permite que esté ahí dentro del coche y no que no esté fuera y que no estemos por donde anduviéramos por ahí por los cielos flotando. Y todas esas explicaciones, chiquillos, lo vamos a ver a continuación. Tenemos muchos ejemplos con respecto a la interacción, de los planetas, de las cargas, de los átomos. Todo eso tiene una fuerza de interacción que la van a conocer. Pero lo más importante que ustedes sepan es que cada vez que yo aplico una fuerza, tengo una respuesta que también es otra fuerza, ¿ya? Y para eso, no me cambia, espérenme. Y para eso vamos a hablar un poquito de lo que se conoce como fuerza neta. La fuerza neta es una fuerza resultante, es la fuerza que nosotros vamos a tener, ¿ya?
en función a la acción de muchas otras fuerzas. Y aquí en la física, para que ustedes vayan comprendiendo cómo corresponde. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se ve un poco extraño, ¿cierto? La fuerza Tengo- neta, ¿cómo, Alonso? No, Agustín, perdón. ¿Había dicho algo, Agustín? No, de que era eso que tenía miedo. No, no tenga miedo, sí, es muy fácil. Lo que yo les quería decir es que ustedes cuando trabajen con esta unidad de física se acuerden de todo lo que han aprendido con la profesora Luisa en matemáticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí también nosotros vamos a ocupar planos cartesianos. ¿Se acuerdan que la profe nos hace graficar, ¿cierto? Las funciones, el eje X, el eje Y. Aquí en las fuerzas también vamos a tener la participación de un plano cartesiano con el fin de que nosotros podamos ver hacia dónde va esta fuerza. Entonces, la fuerza neta es la fuerza resultante cuando yo quiero decir, imagínense, estoy al medio y el segundo A me tira el brazo del lado derecho y el segundo C me tira el brazo del lado izquierdo. Entonces yo estoy ahí, en la mitad. ¿Hacia dónde me voy a mover? Eso va a depender de la fuerza resultante, de la fuerza que estén aplicando los alumnos del segundo A y de la fuerza que estén aplicando los alumnos del segundo C. ¿Por qué? Porque no sabemos si la fuerza que ellos tienen es iguales, o si el segundo A tiene más que el segundo C, o si el segundo C tiene más que el segundo A. Eso va a depender. Entonces, para eso vamos a trabajar con este ejemplo. Fíjense, vamos a determinar la fuerza neta. ¿En qué me voy a fijar yo? Nos tenemos que fijar básicamente en que aquí, ¿cuántas fuerzas tenemos actuando? Miren, ¿cuántas puntitas de flecha hay en este diagrama que yo les estoy presentando? Cuéntenlas, a ver. Yo veo una, veo dos. ¿Cuántas más ven ustedes? ¿Cuántas hay en total? 6. Hay 6 fuerzas actuando, pero la fuerza resultante solo va a ser una. Fíjense, yo voy a hacer un plano en este diagrama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a borrar estas flechitas para que las puedan ver y voy a dibujar con color rojo para que se vea. Imagínense que este es el eje de las X y esta figura que está aquí en el centro, que es el objeto o el cuerpo al cual yo le voy a aplicar la fuerza. Recuerden que cuando hablo de cuerpo no estoy hablando de un humano, sino que estoy hablando de cualquier material que nosotros le apliquemos una fuerza. En física ocupamos el concepto de cuerpo, ¿ya? Entonces este cuerpo, ¿cierto? Me quedó más que chueco. Este cuerpo lo vamos a tener aquí. Vamos a hacer el eje Y y lo vamos a tener acá. Entonces mi primera pregunta es, ¿la fuerza era un vector o era un escalar? ¿Qué era la fuerza? Un vector. La fuerza era un vector. ¿Y qué tenía ese vector? Vamos, vamos. ¿Qué tenía ese vector? Lo acabamos de ver hace 15 minutos de clases. ¿Cuáles eran las componentes de un vector? Dirección, magnitud y sentido. Muy bien, Ignacia. Dirección, magnitud o sentido, o módulo, dirección y sentido. Siempre es esa triada. Entonces ahora yo le pregunto a toda esta clase, ¿me podrían decir ustedes cuál es la dirección de estas fuerzas? ¿En qué eje estoy trabajando? ¿En qué eje estamos trabajando aquí? ¿En el X? ¿Horizontal? Muy bien, excelente complemento. Me dijeron en el eje X y también me dijeron en el horizontal. Entonces, esa es la dirección. La dirección es horizontal o en el eje X. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de sentidos tienen estas fuerzas? Izquierda y derecha. Muy bien, izquierda y derecha. Entonces, si nosotros nos vamos al plano, vamos a decir, ¿cuáles son los positivos? ¿Los que están a la derecha o los que están a la izquierda? A la A derecha. la derecha. A la derecha, o sea, ahí nos empezamos a acordar de matemáticas. Y resulta que estamos bien, porque la fuerza que tenemos aquí es de 1 newton, la fuerza que tenemos acá es de 2 newton y la fuerza que tenemos acá es de 5 newton. Todos son valores positivos. ¿Y cuál es la magnitud de esas fuerzas? El número. Para las fuerzas que tenemos al lado derecho,
magnitud 2, magnitud 1, magnitud 5. Y ahora si nos vamos al lado izquierdo, ¿cómo es el sentido? ¿Es positivo o es negativo? El sentido, ¿cómo es? Ya dijimos que la dirección es la horizontal, pero el sentido del lado izquierdo. ¿Cuál es el sentido al lado izquierdo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, todas las fuerzas que aparecen aquí tienen un valor negativo. Menos 4 newton, menos 1 newton, menos 2,5 newton. Entonces, cuando yo quiero saber las fuerzas resultantes, ¿ya? De un objeto, de una pelota, de un cuerpo indeterminado, que no nos interesan todavía sus características, porque nos dieron la fuerza que se les está aplicando, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Cuando hablo de sumatoria es que voy a sumar todas las fuerzas que están ahí presentes, pero respetando cada una de ellas con su propio sentido. Yo no puedo cambiar el valor del sentido. No puedo decir, no, yo quiero que sean positivas. No, a mí me gustaría que esta fuera negativa. ¿Por qué? Porque el diagrama me está indicando cuál es su sentido. Las fuerzas del lado izquierdo son negativas, ¿cierto? Aquí voy a hacerlo aquí abajo con el fin de que se vea mejor. Entonces, fuerza neta, le voy a poner ahí un palito, fuerza neta, porque la M quedó justo en el borde negro. Y vamos primero con los negativos, es decir, con las fuerzas del lado izquierdo. Sería primero menos 4 newton. Recuerden que son n's porque la unidad de medida de la fuerza es newton. Después tenemos menos 1 newton. Después tenemos menos 2,5 newton. Ahí hay un error, tiene que ser menos ahí. Menos, ¿ya? Menos 1 newton, menos 2,5 newton. Y acá ya tenemos las tres fuerzas del lado izquierdo. Entonces vámonos a las fuerzas del lado derecho. Díctenmelas ustedes. ¿Cuáles son los valores de las fuerzas que se aplican? 2, 5. 1 newton, muy bien. 2 newton y 5 5 newton. newton. Excelente, muy bien. Entonces, esto se parece a esos problemas que hacíamos en matemática, como en séptimo básico, cuando teníamos séptimo octavo, cuando teníamos números positivos y números negativos. Entonces, juntamos todos los negativos, juntamos todos los positivos y hacemos la resultante. Menos 1, o sea, menos 4, menos 1, menos 2,5. ¿Cuál es el valor de eso? Menos 4, menos 1, menos 2,5. ¿Cuánto es? Fn le voy a poner aquí. ¿Cuánto es menos 4, menos 1, menos 2,5? Estoy esperando una respuesta. 7,5. ¿Positivo o negativo si son todos negativos? Negativo. Muy bien, Romy también, muy bien, Yadira. Menos 7,5 newton, no se olviden, porque es fuerza. Entonces ahora yo digo, ok, ya sumé los negativos, ahora sumemos los positivos. 1 más 2 más 5. 9. 8. Muy bien. 8 newton. 8 8 newton, newton. excelente. Por lo tanto, la fuerza resultante que tenemos ahí, si tengo 8 y le quito 7,5, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedarán? Excelente, Romy. 0,5, ¿qué? Choclos, garbanzos, arvejas. Newton. 0,5 newton. Por lo tanto, ustedes me podrían decir hacia dónde se va a mover ese cuerpo si ya aplicamos todas esas fuerzas, hacia dónde se mueve. Si es más 0,5 newton, se mueve excelente, se mueve hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el resultado que me dio es positivo. Por lo tanto, el sentido es hacia donde van los positivos y en el eje de la horizontal es hacia la derecha. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? Cuéntenmelo, díganmelo. Más o menos. Más o menos. ¿Quién entendió más o menos, don Agustín? No, profe. Se me complicó. ¿Dónde se perdió Agustín? En las sumas. Pero ahí ya va a tener que ponerse a practicar las sumas de los números enteros.
¿ya? Porque eso es pura práctica. Recuerden que la matemática, practicamos, 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 y la práctica hace al maestro. ¿Ya, chiquillos? ¿Preguntas hasta aquí en lo que va de la clase? Ya nos quedan poquitos minutos para despedirnos. ¿No hay preguntas? Continúo entonces con la parte final. No, por ahora no. No por ahora. Muchas gracias por responder. Excelente. Ya, chiquillos. Entonces, hay una fuerza que se llama fuerza de gravedad, ¿ya? Más conocida como peso. Y lo importante es que ustedes entiendan que todo cuerpo que tiene masa ejerce un peso en la Tierra, porque todo cuerpo que tiene masa no está flotando, sino que es atraído hacia una superficie. Yo tengo esta botella y esta botella se queda aquí. Yo estoy sentada y estoy con los pies sobre la Tierra. Por lo tanto, ese peso, ¿ya? Nosotros lo podemos calcular en base a una expresión matemática, ya que la ocupamos mucho en física. Pero quiero que entiendan que el peso no es lo mismo que la masa. La masa es lo que nosotros ocupamos en química. En química ocupamos 20 gramos, 50 gramos. Si ustedes van al doctor, les dicen, chiquillos, ustedes pesan 45 kilogramos. Y ustedes se van, y esa unidad de medida, de gramos, de kilos, tiene que ver con la masa. Sin embargo, el peso, como es una fuerza de atracción, ¿cierto? ¿En qué se va a medir si el peso es una fuerza? ¿En qué se medía la fuerza? ¿En qué unidad? ¿En qué unidad se medía la fuerza? Si el peso es una fuerza. Lo acabamos de ver. ¿Cuál era el apellido? ¿Cómo? ¿En qué unidades se mide la fuerza? ¿Cuál era el apellido que nosotros le poníamos aquí a los numeritos? En Newton. En Newton. Muy bien, Felipe. Entonces, el peso, Felipe, ¿en qué se va a medir si es una fuerza? ¿En qué se va a medir el peso si también es una fuerza? En Newton. En Newton también. Entonces, cuando yo les diga el peso es igual a la masa, son lo mismo. Masar 2 kilos y masar 2 newton, o sea, y pesar 2 newton, es lo mismo. ¿Es qué, profe? ¿Es lo mismo el peso y la masa? No es lo mismo, No. chiquillos. No es ¿Y lo por qué? mismo. ¿Por qué? Porque el peso es la fuerza de atracción y se calcula con esta formulita de aquí, mientras que la masa es la cantidad de materia que yo tengo y yo la mido en gramos o en kilogramos, pero el peso se mide en newton. Entonces, veamos el siguiente ejemplo antes de terminar la clase porque los quiero dejar pensando en esto. Tengo ese libro encima de mi escritorio para enseñarle a todos mis alumnos del segundo medio. Lo dejé ahí y me di cuenta que ese libro permanece ahí en estado de inercia, a no ser que yo lo mueva. Entonces, ese libro tiene una masa de 2 kilogramos, ¿ya? Esos 2 kilos que pesa ese libro ejercen una fuerza sobre el escritorio. Y a esa fuerza le vamos a denominar peso. ¿Por qué? Porque es la atracción desde el centro de la Tierra para que no estemos flotando. Pero como yo les dije que habían siempre las fuerzas, tenían que actuar entre pares, si hay una fuerza hacia abajo, va a aparecer inmediatamente una fuerza hacia arriba. Y la fuerza que nosotros tenemos hacia arriba, que es la conocida como la fuerza que se opone al peso, se llama fuerza normal. Y no se les olvide porque la van a ocupar toda la unidad de fuerza y Siendo movimiento. sincero, profe, creo que se nos va a olvidar. No, si no se les puede olvidar. Si alguien quiere recordarlo, lo va a recordar. Estoy segura que más de algunos se va a Habla por acordar. ti. Eso. Toda fuerza que se opone al peso se llama fuerza normal, chiquillos. Por lo tanto, para calcular el peso de cualquier objeto, en física nos entregan una expresión que dice que la fuerza peso, tal cual como aparece aquí, el peso se calcula como la multiplicación entre la masa del objeto y la aceleración de gravedad que se representa con la letra G. La letra G tiene un valor de 10 metros segundo cuadrado o específicamente
9,8. Es una aceleración igual que la que ustedes ocupaban el semestre pasado para cuando veían el cambio de velocidad de un cuerpo. Aquí la aceleración de nuestro planeta Tierra es 9,8 metros segundo cuadrado, que para facilitar el cálculo que nosotros tenemos, lo aproximamos a 10, ¿ya? Pero 10 metros segundo cuadrado. Entonces, para que ustedes se queden pensando, les voy a preguntar, ¿cuál será el peso que ejerce este libro sobre la mesa? ¿Cuál será el valor de esa fuerza-peso? ¿Cuál será? Si es masa por gravedad. ¿Cuál es la masa del libro? ¿Cuál es la masa? ¿Qué puse yo aquí? 2. Muy bien, María Belén. 2 kilogramos. ¿Y cuál es la gravedad? ¿Cuál es la aceleración de gravedad que nosotros tenemos en la Tierra? Que fue el 10. dato que yo les acabo de dar. No. Muy bien, Sería 10, 10. ¿no? Sería Vamos a 20, ocupar 10. entonces, de fuerza, ¿no? Excelente, muy bien, Bastián. Metros segundo cuadrado. Entonces, el peso sería 20. ¿20 qué? 20 kilogramos por metros partido en segundo cuadrado. Y toda esa unidad equivale al newton, porque nosotros sabemos que la fuerza se mide en newton. Entonces, chiquillos, sin pasarme más de la hora, que les quede clarísimo, clarísimo. La masa. Profe, tengo miedo. La masa Tengo es miedo, igual profe, al dejé un peso. libro encima de la mesa. No, no se preocupen. La masa es igual al peso. Fíjense, aquí la masa es 2 y el peso nos dio 20. ¿Son iguales? ¿Son iguales la masa con el peso? No son iguales. Entonces, cuando llegue el profesor Saúl la próxima semana y les pregunte, ¿la masa es igual al peso? Los segundos medios van a responder, no, profe, la No. masa se mide en kilogramos. Sí, profe, eso voy a responder porque Y no el voy a peso acordar. en newton. ¿Ya, chiquillos? ¿Les gustó la clase? Muy bien, Romy, Sí, María profe, pero Sí, Belén. tengo me miedo. Sí, gustó. profe. Sí, Otra cosa es que no me voy a excelente. acordar por la otra clase porque tengo memoria de Dory. Pero sí. Ya, chiquillos, intenten siempre, y me quedo con este mensaje, de dar lo mejor de ustedes. Quizás algunos se van a acordar, otros no, ¿ya? Pero recuerden que ustedes tienen un diamante en bruto en esa cabecita y que siempre van a dar lo mejor de sí mismos, ¿ya? Voy a detener la grabación.